Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast Behind the Education. Si tuvieras que hacer un análisis sobre la situación actual de la educación en Colombia, ¿qué responderías? Ese es el tema para hoy, para nuestro podcast. Y para esto hemos querido escuchar algunas opiniones. Empecemos entonces con la del docente Jaime Andrés Triana, profesor en el área de ciencias, pero que se ha destacado notablemente en el área de emprendimiento e innovación educativa. Bien, acabo de hacer un listado de algunos aspectos que considero son importantes o son de menester importancia para mejorar la educación actual, la calidad de la educación del país. Entonces, la situación actual de la educación presenta definitivamente muchísimos desafíos que requieren atención y soluciones también. Entre ellos se encuentran la falta de atención de los estudiantes, posiblemente debido a la saturación de información y distracciones del entorno digital. Recordemos que si no hay atención, no hay aprendizaje, porque los pelados están pensando en otras cosas. Asimismo, es necesario abordar la escasa cualificación docente, asegurando una formación continua y actualizada para que los profesores puedan brindar una educación de calidad. Además, es importante replantear la relevancia de las temáticas vistas en clase, asegurando que estén alineadas con las necesidades y demandas del mundo laboral. Digamos que la mayoría o muchos de los contenidos que se están dando en clase, ¿sí? Hay una desarticulación porque el estudiante no los va a aplicar inmediatamente y algo que no se aplique es conocimiento muerto, es algo que se olvida fácilmente. Y continuamos con Claudia Suárez Becerra, docente de Ciencias, magíster en Educación. La educación en Bogotá es sumamente compleja por la extensión del territorio. Yo creo que podemos hablar de núcleos con características específicas y unas particularidades de los territorios dentro de Bogotá, donde se pueden encontrar proyectos educativos enfocados en la transformación de realidades sociales, en territorios marcados por la pobreza y el abandono de la administración distrital, pero también se encuentran escenarios educativos en donde el enfoque es el mantenimiento de modelos neoliberales, donde la formación y la educación se resume a la competitividad y a la formación para el trabajo y la producción. Bogotá carece de un horizonte claro sobre educación. Cada administración cambia las condiciones según sus ideologías. No hay un proyecto a más de 4 años. Así que los maestros estamos sometidos a políticas públicas en educación que sirven para todo menos que para educar y enseñar. Bueno, hoy nos encontramos en la compañía de Alejandro López. Alejandro, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muy buenos días. Yo soy Alejandro López, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, especialista en gerencia de proyectos educativos de la misma, magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la localidad de Usme como profe de Patrimonio Cultural, pero actualmente soy asesor del Centro de Estudios e Investigación Docente de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá. Ok, Alejo, ya habíamos charlado un poquito acerca del asunto, mas sin embargo te voy a hacer nuevamente y de manera concreta la pregunta. Si tuvieras que hacer un análisis sobre la situación actual de la educación en Colombia, ¿tú qué responderías? Bueno, ese análisis es una vaina que nos llevaría aquí horas, días, meses, años tal vez, porque se ha venido desarrollando, ¿no? Pero sí, acá yo tenemos pienso que es unos una pocos pregunta minutos. bastante compleja y creo que tiene mucho de dónde abordarla. Bueno, acá yo creo que tocaría hacer el análisis por 3 factores fundamentales. El primero de ellos, la parte estructural. Cuando hablamos de la parte estructural, hablamos también de la parte de la financiación de la educación en Colombia, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos una deuda histórica de más de 200 billones de pesos en la educación en Colombia, y eso fue a partir de la reforma en el 2001 al Sistema General de Participación, ¿no? Pero sin embargo también tenemos que mirar que según el Producto Interno Bruto de Colombia solo el 3% se destina para educación, y hablamos que el cambio de una sociedad y de un país es la educación, pero solo invertimos un 3% en ella. Entonces ahí hay una contradicción bastante fuerte. Por eso encontramos escuelas que ni siquiera tienen electricidad, maestros que tienen que llegar en chalupa, a caballo, a mula, que tienen que sacar de sus propios salarios cuando les llegan a tiempo para los materiales de los niños y niñas.
Entonces allí tenemos un problema de financiación que es muy fuerte y que tiene una brecha muy grande entre el sector público, privado y entre lo urbano y lo rural. Es decir, que entonces tocaríamos una de las primeras brechas, que sería la desigualdad. Sí, totalmente. Vivimos en un país y como lo han mencionado, y yo acá cito mucho a Marco Raúl Mejía, que es una de las personas que más sabe educación en Colombia. Tenemos acá escuelas donde se paga de matrícula 85 millones de pesos, donde es educación para las élites, ¿sí? Donde los niños aprenden inglés de manera casi nativa y automática y no porque enseñan. Y tenemos por otro lado la escuela rural, donde es un maestro para todos los cursos, donde ni siquiera hay electricidad, ni servicios básicos, ni agua potable. Entonces empecemos con que la brecha va desde ahí, ¿no? Claro que sí, eso también incluso abre la brecha tecnológica, no solamente de desigualdades, sino las condiciones en que los estudiantes están aprendiendo, digamos, en este contexto actual, por así decirlo. Sí, claro. Sencillo ejemplo, nuestros niños van con hambre a la escuela. Bueno, entonces, ¿cuál sería el segundo factor que nombrarías dentro de este análisis? Bueno, la cuestión pedagógica. Cuando empezamos a hablar de pedagogía, empezamos a hablar desde la misma conformación de los currículos y las leyes, ¿no? ¿A ti te parece que el currículo que en este momento se maneja o a nivel general o las propuestas de las políticas públicas en educación son descontextualizadas para nuestro entorno? Totalmente. Al maestro le hablan de autonomía y libertad de cátedra, sin embargo tenemos unos lineamientos, estándares y DBA hechos por el Ministerio de Educación, hechos por personas de escritorio que ni siquiera conocen cuál es la realidad de la escuela, de los niños y de las niñas, totalmente descontextualizados. Tenemos que aprender civilizaciones antiguas, Egipto, Roma y demás, cuando ni siquiera tenemos nuestra propia historia, ¿no? En un país pluriétnico y multicultural y nuestros currículos están estandarizados. Coloco un último ejemplo acá, decreto 3020 del 2002, decreto de parámetro, nos dice que mínimo tienen que haber 32 niños por aula, mínimo, cuando sabemos que hay en aulas donde hay 40, 45 y hasta más niños. ¿Qué maestro puede ejercer una buena pedagogía? Puede hacer una transferencia de conocimientos con 30 y pégale de niños, 40 niños en la aula, niños que tienen características diferentes. Hay niños que vienen de otro país, de otras regiones, niños con hambre porque nosotros tenemos el síndrome Chavo del 8 en nuestra escuela, ¿no? Los niños que van a la escuela solamente por el PAE, por lo que les dan en el colegio. ¿Cómo se va a trabajar con un niño que tiene problemas de violencia familiar? Ese tipo de cosas, y allí están descontextualizadas las políticas. Pretenden que todo el mundo sea bilingüe o que jalemos a la educación virtual en un país donde ni siquiera hay electricidad y agua en muchas de las escuelas y colegios de nuestro país. ¿Y qué opinas de Colombia, el país más educado para el 2025? No, realmente es una falacia. Una falacia porque no se va a dar. El cambio acá es que tenemos una herencia de más de 120 años de educación, con un sistema educativo de más de 80 años con unas falacias, y que las políticas neoliberales empezaron a colocar desde el año 1992-93 y se fortalecieron a partir del 2000 en educación. Si tú eres un maestro, por más bueno que seas, por más investigador que seas, no te van a recibir en una universidad si no tienes doctorados y postdoctorados. Miremos ese ejercicio del neoliberalismo, cómo nos ha llevado al 2025. No, acá necesitamos cambios estructurales y esto llevaría 2 o tal vez 3 generaciones para ver realmente esos cambios trascendentales. Ok, bueno, otro de los puntos que yo tocaría con relación a eso es la innovación dentro del aula de clases. O sea, yo creo que todavía tenemos maestros que lo que hacen es una reproducción sistemática de conocimientos. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es muy cierto, pero también sabemos que hay muchos maestros que tienen unos procesos de innovación, tenemos unos maestros que tienen unos procesos de investigación en el aula. Lo que pasa es que acá queremos que todo tenga una magnificación y que, mejor dicho, si no es reconocido por los grandes estándares educativos, nada. Pero esos maestros que trabajan las huertas escolares, esos maestros que trabajan derechos humanos, que trabajan procesos lectoescritores diferentes, esos maestros están ahí, pero como no salen galardonados en los grandes premios dados por el mercantilismo, entonces no se ven. Y claro que hay muchas falencias porque todavía hay conmigo maestros que todavía reproducimos sistemas antiguos, pero creo que desde el papel del maestro la cuestión ha venido cambiando y ha cambiado de manera muy bonita y diferente. Yo lo puedo hablar con certeza porque actualmente estamos haciendo un proceso de sistematización de experiencias en solo Bogotá y encuentro unas cosas divinas que hacen los maestros.
Ok. ¿Y cuál sería entonces el último factor que consideras esencial para hablar de este tema? Ya como hacemos los análisis y las críticas es empezar a hablar de los cambios. Los cambios tienen que verse primero en una financiación a la educación a partir de que la reforma al Sistema General de Participación, que es un debate fuerte que se viene para este año, fortalecer la educación pública. Ya hemos tenido avances. El último decreto que saca el gobierno frente a la financiación de la educación pública con matrícula gratuita, eso es un gran avance. Tenemos que empezar a hablar de las reformas a decretos como el 3020, hablar de una reforma a la Ley General de Educación que ya lleva más de 30 años y que ya es hora de empezar a plantear currículos con 14 asignaturas para los niños y para las niñas, donde el colegio a veces no es un espacio de aprendizaje, sino un espacio de calvario para los niños y para las niñas. Pensarnos cómo les vamos a brindar una educación donde todos tengan la posibilidad de la tecnología, todos tengan y todas tengan la posibilidad de una educación pluriétnica, multicultural, hasta multilingüística. Ok, Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ok, no, muchas gracias a usted y haciendo la invitación a los colegas a que no desfallezcamos en esta gran lucha que es la educación. Para concluir, quisiera hacer referencia a Julián de Zuviría Samper, pedagogo e investigador colombiano a cargo del Instituto Merani, quien en múltiples seccionarios ha abordado este tema. Él nos dice que a nivel de educación y políticas educativas se han visto avances en cuanto a cobertura, infraestructura y seguimiento del sistema educativo. Pero los niños en la escuela siguen presentando bajos niveles o no están desarrollando las competencias básicas generales o integrales como serían interpretar, argumentar, proponer o convivir. Esto debido a que los contenidos abordados siguen centrados en el aprendizaje y no en el desarrollo. Una de sus propuestas sería realizar una reestructuración profunda curricular. Él dice que la educación básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias que se requieran para pensar, comunicarse y convivir, que las asignaturas deberían consolidar los procesos de lectura, la escritura, la escucha, el pensamiento y el conocimiento, la comprensión de sí mismo e incluso de los otros, así como otras variables claves para la calidad, invertir en la investigación, en la formación docente, además de cambiar el modelo pedagógico dominante en los centros pedagógicos universitarios, para articular el trabajo del colegio y la universidad y establecer nexos con instituciones innovadoras. Transformar a los rectores de líderes legales a líderes pedagógicos, ya que según un estudio de la UNESCO sobre la calidad de la educación, encuentran que el liderazgo pedagógico es la segunda variable más asociada a la calidad de las instituciones educativas del continente. Y por último, trabajar en el clima del aula, es decir, en la formación ciudadana y las competencias socioemocionales. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta una próxima ocasión.